Hola, querida Conchita, ¿cómo estás? Bienvenida a Cabina de las Ideas. ¿Cómo estás, querida Hilda? Buenas noches. Me encanta estar en tu espacio. Gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Habíamos tenido este pendiente porque teníamos ahí agendas cruzadas, pero qué chévere que estés aquí, porque quiero contarle a los oyentes que Conchita Figueroa es coach y ella trabaja mucho el tema del bienestar en diferentes organizaciones. Más el día de hoy nos va a contar acerca de ese bienestar integral, ese bienestar personal al que podemos llegar. Así que, querida Conchita, ¿qué ideas nos traes hoy? Cuéntanos. Bueno, a mí en estos tiempos de convulsión, de cambio permanente, siempre los inicios de año son como esos momentos de transición, de cuestionarnos, los nuevos inicios, vienen acompañados los primeros meses, como esa carga emocional de que quiero hacerlo todo, lo que dejé pendiente, lo nuevo. Entonces yo siempre digo que enero es como ese momento de todavía como que estamos en transición, como que no terminamos de soltar todo lo que pasó el año anterior y también enfocarnos en lo que nos espera para estos próximos meses. Siempre enero yo lo he visto como ese momento de transición personal y yo creo que es un buen momento para hablar del bienestar desde la mirada personal. Y quiero contarte, Hilda, que yo veo, interpreto el bienestar como ese estado de crecimiento, de prosperidad, de plenitud y por supuesto de felicidad, pero desde un aspecto integral, ¿verdad? Esos momentos en que tú fluyes y eso no quiere decir que el camino pues sea fácil, que no haya tal vez obstáculos de por medio, pero sí lo veo como ese estado en el que tú vas prosperando, creciendo, sintiéndote pleno con lo que haces y ojo, lo digo tanto a nivel personal como profesional y en todos los espacios de tu vida, familiar, social, de pareja, etcétera. Entonces lo interpreto el bienestar de esa forma. Pero como también el bienestar puede ser como un concepto muy amplio y uno se pregunta tal vez por dónde empiezo o cómo empiezo a cuidar de mi bienestar, cuáles serían las vías, el mapa de ruta, como suelo llamarle, me gusta verlo siempre desde la mirada de mis cuatro imperios interiores, que es un concepto que me encanta y me gusta como verlo desde esa mirada para poder saber en qué hay que trabajar, ¿no? A mí ya me gusta de entrada y le contaba a Conchita conversando antes. Yo ya había visto ese post en algún momento en sus redes, ahí nos seguimos mutuamente. Y eso de los cuatro imperios interiores, pues a mí me suena un súper nombre y además que como viene la palabra interior, yo sé que hay que trabajar muchas cosas por ahí en nuestro ser, así que me parece genial. Cuéntanos a qué te refieres con estos cuatro imperios interiores. Bueno, antes de contarte de los cuatro imperios, me gustaría contarle a la audiencia de Cabina de las Ideas que tengamos en mente, y espero que esto resuene con ustedes, tres ideas principales. Ok, Que la ¿cuáles son? primera, pues, sí, que el bienestar es una decisión voluntaria y también es un tema de responsabilidad personal. Eso es clave. Muchas personas pueden hablarte de bienestar, pueden ayudarte a propiciar tu bienestar, pero al final es una decisión tuya. Por lo tanto, se requiere de que sea voluntaria y también que asumas esa responsabilidad personal. Eso es un poco lo que me gustaría compartir. Y también que el bienestar, yo lo veo, Hilda, como una muestra de autoestima y de amor propio. Porque cuando tú te quieres, cuando tú valoras quién eres como persona, siempre vas a ir cuidando y cultivando todo lo que se refiere a tu bienestar personal. Y cuando te hablo de los cuatro imperios interiores, lo hilaste muy bien. Definitivamente el bienestar es un camino de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Y me encanta este concepto que alguna vez lo aprendí también de mis mentores. Nosotros como seres humanos, como seres holísticos, tenemos el imperio del corazón, que ya vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos, pero hay cuatro imperios que están presentes en nuestro ser. El imperio del corazón, el imperio de la mente, el imperio del espíritu y el imperio de la salud.
Y si yo te pregunto, Hilda, cuando me escuchas hablar de la palabra imperio, ¿qué viene a tu mente? Dime lo primero que se venga a tu mente. Por alguna razón, no sé por qué me imagino como a los incas, así un reinado y así como que, así, o sea, es como, no sé, mi palacio, ¿no? Así es, me encanta. Es tu palacio interno, son esas áreas, cuando pensamos en imperio, pensamos en conquista, pensamos como en territorio, que en la época de los reyes y todo esto, bueno, todavía hay monarquía, pero digamos que en esa época donde había este concepto de conquistar, ¿qué era lo que buscábamos? Como decir, bueno, aquí yo planto mi bandera, esto es mío, este territorio me pertenece. Bueno, un poco la mirada es, te invito a que plantes bandera en tus imperios interiores, en que realmente sepas conquistarlos, pero para conquistarlos necesitas entenderlos. Y un poco desde allí va los cuatro imperios interiores, ¿no? Cómo tú, a través de diferentes estrategias de vida, a través de diferentes acciones voluntarias y de decisiones también, vas conquistando estos cuatro imperios tuyos que no son de nadie más. Cada uno tiene sus propios imperios, pero ¿cómo los vas conquistando para ir alcanzando ese estado de bienestar, de plenitud, de felicidad, ¿no? Entonces me gusta verlo un poco desde esa mirada. La verdad que me gusta mucho y sí, o sea, es ese territorio que uno lo puede Así es, imaginar por fuera, pero realmente es en nuestro interior, ¿no? Y me gustó mucho lo que dijiste hace un rato, que es a voluntad y también que tiene que ver con nuestra autoestima, porque estoy definitivamente. completamente segura de que cuando nosotros estamos bien, y para estar bien hay que tener una autoestima bien sana, trabajada, porque a veces hay cosas que nos pasan y nos dejan así como un poquito bajos de energía. Entonces, pero en cambio cuando tenemos esa energía alta y esa autoestima bien puesta, podemos compartir con las demás personas y Así es. trasladarles un poco de toda esa luz que tenemos. Me gustan mucho estos conceptos, Conchita. Así que, ¿cómo conquistamos esos imperios? Cuéntanos. Bueno, vamos primero con el imperio del corazón, ¿no? Ok, Y es oh, un poco como ir dándole, no es que uno sea más importante que otro, pero sí me gusta proponérselos a ustedes tal vez en un orden, ¿no? A seguir. Y me gustaría hablarte del imperio del corazón que tiene mucho que ver con tu propósito, con eso que te moviliza, ¿no? ¿Y por qué del corazón? Porque al final hay esta discusión de si somos más lógicos, más racionales. Al final, nosotros siempre estamos tomando decisiones, por supuesto, basados en nuestras emociones, y el imperio del corazón propone el identificar este propósito único tuyo. Es tu estrella norte, la que te moviliza, la que hace que te levantes cada día. Y también a veces hay esas discusiones de, bueno, si el propósito se descubre o el propósito te encuentra. Y yo te digo que los dos caminos son válidos, pero para que tú puedas definir tu propósito, que no es otra cosa que tu razón de ser, o como me gusta decirle también, tu estrella guía, sí que es importante, Hilda, autoconocerse, ¿sí? El evitar nuevamente estar mirando hacia afuera lo que tiene el otro, lo que acumula, lo que sabe, lo que conoce, lo que domina. No te distraigas por eso que está afuera, ni tampoco por las comparaciones, sino más bien el viaje es hacia adentro, el poder autoconocerte. Y ahí la primera herramienta para ir trabajando en la conquista de este imperio y encontrar, si aún no lo has encontrado, cuál es tu propósito, es hacer este inventario de qué cosas, de tus habilidades, de tus intereses, qué cosas son las que te interesan, te llaman la atención, qué te gusta aprender, cuáles son tus motivaciones. Recordemos que la motivación y la necesidad son como esas primitas hermanas, ¿no? Tú tienes una necesidad y eso gatilla o detona una motivación en ti que te lleva a hacer algo, a decidir algo, a actuar de determinada forma. Pero haz ese inventario, tómate ese tiempo de hacer ese inventario de habilidades, de conocer tu perfil conductual, cuáles son como esas características propias que te hacen único, porque nosotros vinimos a este mundo en serio, no en serie. Entonces hay características únicas que te hacen a ti,
Hilda, Conchita, Carlos, Manuel, José, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas características que te hace uno? Y si te, único. Y si te cuesta un poco identificarlas, ahí es cuando yo digo que tu círculo de contención, las personas que están más cerca de ti, a las que les tienes confianza, pueden ser un buen apoyo, un buen soporte. Así que esas conversaciones de retroalimentación, de saber cómo te perciben, cómo te ven, cuáles, en qué momentos te han visto en tu mejor momento y en qué momentos tal vez ellos te han visto en un momento que no es tan bueno, cómo reaccionas. Todo eso es importante que lo vayas conociendo. Yo creo que nunca terminamos de conocernos al 100%, pero sí es un buen ejercicio hacerlo de manera intencionada y hacerlo de manera permanente. Entonces tú puedes acudir a tu gente de soporte, a tu gente de confianza, pero también dedicarte un momento, como cuando haces un inventario en un almacén, ponte a escribir, a contar todas esas veces en que te sentiste exitoso o exitosa, esas cosas que crees que hiciste muy bien, esas decisiones en que te sentías empoderado, empoderada, y ve registrándolas, ve escribiendo. Y también te invito a que analices esas situaciones en las que tú crees que no estuviste en tu mejor momento, que no reaccionaste adecuadamente, que tal vez no fuiste asertivo y ahora que ya lo ves con cabeza fría, que miras hacia atrás, decir, ¿cómo yo hubiera reaccionado en esos momentos? O si en este momento estuviera pasando eso, ¿cuál creo que sería la mejor manera de abordarlo? Y vas escribiéndolo. Cuando tú vas registrando todo esto, cuando vas llevando tu bitácora personal, vas haciendo este ejercicio de conocerte mejor. Solamente conociéndote, conociendo lo que te gusta, tus intereses, tus motivaciones, eso que te moviliza, que te hace sentirte vivo, lleno de energía, es cuando puedes realmente identificar cuál es tu propósito, por qué razón estás aquí, a qué viniste a este mundo. Yo creo, Hilda, de mi corazón, fervientemente que nosotros no vinimos solamente a consumir recursos, oxígeno. Yo creo que estamos aquí por algo. Y a veces hay personas que se van de este mundo sin descubrir por qué razón vinieron. Y pienso que eso es muy penoso. Pienso que cuando haces este esfuerzo intencional, con conciencia de saber por qué estás aquí, cuál es el legado que puedes dejar, empiezas a vivir una vida mucho más próspera, ¿no? Y vas trabajando en este territorio, en este imperio tuyo que es el imperio del corazón. Me parece súper interesante y buenísimo esto de la escritura, de invitarnos a escribir esas situaciones en las que nos hemos sentido mucho mejor y también aprender de esas en las que no nos hemos sentido muy bien. Como tú dices, por ahí vamos descubriendo esas habilidades, esas fortalezas que tenemos también para ir dándole forma o dirección a nuestro propósito. O pienso también que si ya tenemos un propósito, quién sabe y descubrimos otra habilidad o una meta Ujú. diferente o descubrimos un propósito nuevo. Hay diferentes opciones, ¿verdad? Todo depende de que le pongamos las ganas y sobre todo eso de registrar a mí me funciona súper bien porque me Sabes lleva que a sí. interiorizar y a cumplir también a veces las cosas. Y sabes que tú y yo hemos conversado de que justamente el ejercicio de escribir es que es como también poner en balanza, te ayuda a ganar una mejor perspectiva. Y también contrastar o comparar esto que has escrito de ti mismo, hablarlo con otras personas. Te ayuda también como a aterrizarte, ¿verdad? Y a poderlo poner en perspectiva, porque sin duda todos nosotros tenemos muchísimos aspectos positivos, cosas que se destacan en nosotros y que a veces no las descubrimos o no las tenemos identificadas, pero también tenemos aspectos para mejorar. Entonces, escuchar la voz de esa persona que te conoce y que desde el amor, desde el cariño, de la empatía, te puede decir, te puede dar luces también de quién eres, es un ejercicio muy enriquecedor, ¿no? Pero también tener el corazón dispuesto y la mente dispuesta para escucharlo, ¿no? Y no cuestionarlo, Yo creo porque que hay un poquito es de humildad para saber que también vamos por ahí a exacto. tener algunas fallitas, ¿no? Porque ahí tenemos Por luces, supuesto, tenemos sombras, solo que a veces no nos gusta mucho que nos las recuerden, ¿no? así Eso es. Y es también parte puede del pasar. ejercicio de autoconocerse, o sea, aceptar, me encanta como lo dices, que todos tenemos luces y sombras y las vamos a seguir teniendo mientras estemos en este mundo, pero yo creo que lo clave es
no pelearnos con esas sombras, por ejemplo, sino saber cómo gestionarlas, cómo trabajarlas, ¿no? Y la humildad juega un factor muy importante también aquí. Genial, aprender a trabajar también esas cositas que tenemos que mejorar. Bueno, ese es el Imperio del Corazón, que ya con el nombre nomás a mí me encanta. Vamos al siguiente entonces, querida Conchita. ¿Cuál es la siguiente propuesta? Bueno, el imperio de la mente. Y aquí juega un papel muy importante el que tengamos esa comprensión de que en nuestra mente descansan nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son los que le va dando el origen a nuestro lenguaje, ¿verdad? A todo aquello con el que nos comunicamos, con el que nos relacionamos con el otro, ¿sí? Y es súper importante que podamos identificar con qué estamos nutriendo nuestra mente. A partir de nuestros pensamientos se origina el lenguaje y también se originan nuestras emociones. Porque el recordar, el pensar en una situación que tuvo un significado importante para ti, positivo, te va a empezar a generar emociones que interpretamos como positivas, satisfacción, orgullo, felicidad, etcétera. Pero asimismo, esos pensamientos, ¿verdad? Que tal vez conectan con situaciones que generaron traumas, por ejemplo, que te llevaron a recordar situaciones en las que tuviste un periodo de sufrimiento, de pérdida, etcétera. Por supuesto que eso también va a detonar en que tengas emociones que nosotros interpretamos como negativas, que puede ser nostalgia, tristeza, conformidad, resignación, ¿sí? Entonces, mira que el pensamiento juega un papel muy importante incluso en nuestra salud mental, ¿sí? Entonces, y yo te quiero traer a esta conversación, Hilda, algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Es un libro que todavía estoy devorando, no lo termino, pero me encantaría recomendarlo. Yo voy a hacer dos recomendaciones aquí en el Imperio de la Mente y lo anoté para que no se me vaya la idea. Muy bien, mi querida Conchita. Feliz de que nos recomiendes libros. De hecho, ya después hablaremos de otro live, pero es en vivo para hablar de libros, que sé que tú también Y nos puedes recomendar bastante. sabes que me gustó mucho la perspectiva de Mark Walling con su libro Este dolor no es mío. Todavía lo estoy leyendo. Incluso Este dolor no es mío. Fue el origen o la razón por la que se hizo esta serie en Netflix. Y realmente Mark Walling en su libro habla sobre el lenguaje nuclear. Y el lenguaje nuclear tiene que ver mucho con esas palabras intensas, esas palabras que tienen como un sentido de apremio, son palabras que en tu lenguaje cotidiano las estás repitiendo frecuentemente. Y él habla que cuando nosotros le ponemos atención a ese lenguaje nuclear, o sea, como esas palabras que ya forman parte de nuestro diálogo externo y también interno, nos puede ayudar a descubrir varias cosas. Entre esas, por ejemplo, los miedos más profundos que tengamos, nos puede ayudar a descubrir traumas que no hemos sanado, que no hemos resuelto. Incluso él habla de traumas de los cuales tal vez no somos ni conscientes. Y él va contando en su libro diferentes anécdotas. Por ejemplo, hablaba del caso de una persona que en su diálogo siempre estaba, cuando estaba sobre todo en estado de tristeza, de resignación por una situación personal que estaba pasando, ella hablaba siempre su lenguaje nuclear, las palabras eran quisiera desaparecer, me siento ahogada, me siento hundida, era como las palabras que siempre estaban presentes, ¿no? Y cuando él empieza a hacer esta sesión de terapia con esta paciente, se da cuenta que no precisamente en su vida, pero sí en su historia familiar, hubo una persona que en algún momento se había ahogado, ya, producto de una situación, de un accidente, esta persona se había ahogado y de alguna manera a través de esta carga genética había transferido esta situación a esta persona, pero como la persona murió en circunstancias un poco difíciles, era esa situación que no se toca en la familia. No la hablemos, Era no algo la que nadie quería recordemos, comentar.
Exacto, ¿por qué? Porque nos genera dolor, porque nos genera tristeza, y son esas conversaciones que te empiezas a guardar, pero que al mismo tiempo empiezas a somatizar, y esto puedes incluso irlo transmitiendo a tu círculo más cercano, a tu círculo familiar. Entonces, cuando él empieza a trabajar con esta persona, se da cuenta de que en su lenguaje nuclear había como mucha resignación, como mucho abandono, como mucho de decir me rendí cada vez que se veía en una situación difícil. Y a mí me resonó mucho porque a veces ocurre esto en el núcleo familiar, a veces hay situaciones que nos golpean, que nos duelen, ya sea traumas que vivimos a nivel personal o que vivió gente querida que está en nuestra familia. Y cuando no lo tratas, cuando no lo conversas, cuando no lo resuelves, y yo me atrevo a decir cuando no lo honras, ¿no? Y no cierras ese ciclo, eso está presente en tu vida y de alguna manera eso influye en tus pensamientos, en tus emociones y en la forma en la que te comportas. Entonces aquí me gustaría mucho recomendar, si cabe el término recomendar, pero sí pongámosle atención a esas palabras, como decía el autor de este libro, Mark Walling, a esas palabras apremiantes que uno siente que son intensas y que siempre están presentes en nuestro diálogo, porque allí puede ser que esté la causa raíz, repito, de un miedo, de una situación no resuelta, de algún trauma familiar, personal, que puede ser tuyo o que puede ser de tu núcleo más directo, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con los pensamientos, con los recuerdos. Entonces, conquistar tu imperio de la mente es esto, ponerle atención a tus pensamientos, a tus palabras y a cultivar tu fortaleza mental. Y aquí quiero recomendar, hoy ya vine con recomendaciones, pero es que lo Vino bueno se recargada, comparte, Conchita. Qué bueno, lo bueno se bueno se comparte, comparte. como tú dices, así es. Hay algo, hay un libro que a mí me gustó mucho y que me ayudó en un momento clave de mi vida, justamente en el que estaba trabajando esto de cómo cultivo la fortaleza mental, sobre todo en momentos en los que yo me he visto demasiado estresada por múltiples situaciones familiares muy duras que he vivido. Esa es la verdad. Yo no voy a venir aquí a decir que nunca he experimentado problemas. De hecho, creo que las mayores pruebas en mi vida han sido situaciones en las que se han visto tocados mis seres queridos, mi círculo familiar más directo. Entonces, el tener cordura, el tener tranquilidad para poder afrontar esas situaciones de la mejor manera, el no tomártelo todo a personal, el ver cómo vas transitando esas tormentas, problemas familiares, pérdidas, la muerte, enfermedades, todas esas cositas han tocado mi puerta. ¿Cómo te mantienes en pie y tratas de no tambalear o si tambaleas no hundirte, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado, ya este libro lo compré hace unos 3 4 años y me encanta, aquí lo voy a mostrar. Se llama 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen, ¿no? Este libro lo escribió la doctora Amy Mori, fue incluso reconocida por Harvard Business School. Ella es psicoterapeuta, es psicóloga, también es trabajadora social y este libro para mí es como esa guía que te va ayudando a ir aprendiendo cada una de estas lecciones, pero con preguntas de mucha autorreflexión. Así que si alguien se anima a leer este libro, prepárese porque tiene que tener cuaderno a la mano Para ir y empezar reflexionando. para ir reflexionando y es un ejercicio, a mí al menos me llevó a había preguntas que en algún momento me remecían, en algunos momentos como que me impactaban y uno dice, no, estos momentos no quiero contestar, no quiero escribir, entonces dejaba el libro a un lado. Pero eso te queda sonando, ¿no? Como que te queda sonando la pregunta Exactamente, sí, se queda como en y uno pendiente. vuelve. Así es, está como esa espinita ahí y uno vuelve al libro. Pero te quiero leer esta parte que incluso la tengo subrayada sobre lo que es la fortaleza mental, porque para quienes nos están escuchando, no quiere decir que quienes cultivamos la fortaleza mental nunca vamos a pasar
por alguna situación que nos ponga a prueba, ni tampoco quiere decir que estás exento 100% de no padecer una enfermedad mental, que puede ser estrés crónico, depresión, ansiedad, eh, no sé, Alzheimer, esquizofrenia, y bueno, el espectro de las enfermedades mentales es muy amplio, ¿no? No quiere decir que estás 100% exento, pero sí te da mejores herramientas para poder conquistar el imperio de la mente. Y voy a leer lo que resalté aquí, que incluso está con amarillito. Dice, la fortaleza mental no requiere que ignores tus emociones. Se trata de interpretar y entender cómo influyen tus emociones en tus pensamientos y en tu comportamiento. Para tener fortaleza mental, no debes tratar a tu cuerpo como una máquina. Miren cómo aquí también se ve el concepto de bienestar personal. No se trata de empujar a tu cuerpo a límites físicos solo para probar que puedes ignorar el dolor o que puedes soportarlo. Se trata de entenderte bien, tratarte con compasión y que puedas determinar cuándo comportarte de una determinada forma. Ser mentalmente fuerte no significa que tengas que ser autosuficiente por completo, sino de admitir que muchas veces no tienes todas las respuestas y que debes pedir ayuda cuando lo necesitas. Y reconocer que puedes obtener fortaleza mental de un poder mayor son signos de que quieres ser más fuerte. Y termino diciendo, ser mentalmente fuerte, y aquí vamos a romper un mito, un paradigma, no es siempre pensar en positivo. Entre paréntesis, a veces nos llenamos en las redes de eh, este positivismo tóxico que ya raya la irrealidad, lo que ya no es posible, ¿verdad? Porque no es solamente de échale ganas, tú puedes, no, no es precisamente eso. Ser mentalmente fuerte no es solo pensar positivo, se trata de aprender a pensar de forma realista, racional y de saber gestionar con los recursos que tienes. Y desarrollar la fortaleza mental no es buscar la felicidad, sino más bien de aprender a tomar las decisiones y poner límites que te ayudarán a alcanzar todo tu potencial y en el trayecto ir conquistando la felicidad. ¿Qué te Hermoso, parece? realmente hermoso, amiga. Ese texto está espectacular y sí, la vida es así. Uno quisiera, ¿no? Todo, tú puedes, pero hay días en que no se puede realmente. Hay Aquí entre días nos, en que no se porque nos ha puede. pasado, yo sé que también has vivido cosas así. Y yo he aprendido que a veces uno dice, y no, pero es que si a ella le ha pasado tal cosa, y cómo es que ella hizo eso, lo de acá, podría ser alguien que diga, ¿no? Pero es que precisamente porque la persona ya vivió ciertas situaciones y tuvo que ir a buscarse herramientas, como tú dices, para poder gestionar, porque es que a veces uno se pone que qué me está pasando y cómo puedo salir de lo que me está pasando. Entonces, por eso es que tienes la capacidad de compartir y de contarnos esas herramientas que te han funcionado, mi querida Conchita. Realmente buenísimo ese libro, me encanta. Sí, sí, se los recomiendo mucho porque, como te digo, eh, cuando hablamos del imperio de la mente, entendámoslo desde nuestro lenguaje, que hablamos del lenguaje nuclear, de cómo gestionamos nuestras emociones y el cultivar tu fortaleza mental cuando vayamos analizando todos estos aspectos, es un trabajo no de velocidad, sino de mucha perseverancia. ¿No? El conquistar este imperio implica en ti perseverancia, disciplina y sobre todo mucha retrospectiva. Nuevamente, el viaje siempre es hacia adentro, o sea, analizar, ¿no? ¿Cómo estoy reaccionando frente a esta situación? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? El diálogo interno que estoy utilizando. Entonces, esta es la forma en la que puedes ir trabajando tu imperio de la mente. Muy bueno, hemos visto entonces El Imperio del Corazón, El Imperio de la Mente, inclusive con dos libros que ya nos ha recomendado mi querida Conchita. Cuéntanos, mi querida Conchita, los siguientes dos imperios, porque te cuento que tengo 5 minutos para cerrar. Es que nos vamos de largo con Conchita, eso yo ya sé. Bueno, Cuéntanos. el imperio que sigue es el imperio de la espiritualidad. Y aquí lo resumo en que Ok. primero es volver a tus valores.
yo cuando estaba en el colegio escuché una conferencia de Miguel Ángel Cornejo, que también es autor mexicano, ¿verdad? Y él decía que los valores traen a tu vida paz, felicidad y prosperidad. Y que ese era como el resultado de vivir todos tus valores con coherencia. No puedo estar más de acuerdo. Entonces, si tú quieres hablar de paz, bienestar, felicidad, prosperidad, primero te invito a que vuelvas a revisar cómo estás viviendo tus valores personales, ¿sí? Los valores básicos, los que marcan tu conducta, número uno. Y número dos, eh, y aquí pues sí, vamos respetando, la propuesta está abierta para todos los credos religiosos o la práctica espiritual que tengas, pero yo creo en que no solo somos carne y hueso, sino que también tenemos un espíritu que alimentarlo, que es lo que finalmente nos va a trascender. En mi caso, mi forma de alimentar mi espiritualidad es Dios. Tú sabes, yo soy católica y para mí alimentar mi imperio espiritual es disciplinadamente mantener una relación y una conexión permanente con Dios. Y no lo hago sola porque asumir ese camino es difícil, sino que lo hago en comunidad, con personas con las que me siento identificada espiritualmente. En este caso yo pertenezco a un movimiento. Tú encuentras cómo puedes nutrir tu espiritualidad. Yo lo hago a través de mi conexión permanente con Dios, a través de la oración, a través de la práctica de sacramentos, de contemplación, de adoración. Habrá personas que le dirán el universo o le pondrán otro nombre, ¿verdad? A lo que crean. Y hay gente que se conecta con la meditación, hay gente que se conecta con la respiración consciente, hay gente que se conecta estando en la naturaleza, admirando lo que hay en la naturaleza, escuchando los ruidos, el canto de los pájaros, pero es importante que tú tengas por costumbre una práctica para alimentar tu espíritu, porque es desde tu espíritu donde sale la fuerza y la energía para poder también llevar tus otros imperios. Y Completamente de finalmente, acuerdo, amiga. Es desde la sí, parte espiritual que sale esa fuerza que definitivamente te sostiene en esos momentos súper complejos de la vida. No hay de otra. Y yo también no hay de otra. Y para mí, coincido en que hay ese ser supremo que nos da la vida, que es Dios. Así que realmente súper recomendado en trabajar esa parte espiritual, porque además de es la súper inteligencia importante. emocional, ahora hay un nombre que le llaman inteligencia espiritual y yo creo que Sí, definitivamente eso hay que fortalecerlo. así Y el es, así es. siguiente imperio, amiga. Y el siguiente, que es el final, el imperio de la salud, mira que es una respuesta de cómo has ido trabajando tus otros imperios, porque es cómo responde tu cuerpo a este trabajo de conquista que has ido llevando en los otros. Y cómo puedes medir que tu imperio de la salud está bien y que está respondiendo a ese trabajo consciente que has hecho con todos tus imperios. Bueno, yo te voy a dejar tres indicadores, Hilda. Primero, Ok. tu higiene del sueño, con qué calidad puedes dormir, la calidad de tu descanso, cómo es tu descanso, el tiempo que dedicas para descansar, que es una cosa, y dormir, que es otra, ¿no? Sabemos que en el proceso de dormir ocurren una serie de procesos internos que limpian tu mente, tu cuerpo, los órganos se regeneran, etcétera, tus células, la higiene del sueño. Segundo, la actividad física, ¿verdad? Qué importante que es que dediquemos un tiempo para la actividad física. Usted póngale el nombre, camine, trote, baile, haga yoga, zumba, crossfit, lo que a usted le guste, pero dedicar un tiempo para la actividad física. Y tratar bien a donde está nuestro segundo cerebro, que es el estómago. Y allí tiene que ver con la alimentación y la nutrición consciente que le llevas a tu cuerpo. Y aquí no se trata de una tendencia, una moda, pero sí yo estoy mucho estudiando esto y lo hago a través de personas y amistades que tenemos en común. Cuán importante es saber la procedencia de ese alimento que te vas a llevar a la boca, de dónde viene, cómo fue fabricado, cómo fue producido, tratar a tu cuerpo bien y que lo que ingieres te dé también esa energía, no sea un foco de enfermedades, sino que nutra tu cuerpo para que haya este desarrollo. Y como digo, Hildita, pues para que tengamos también una vejez digna, ¿no? Porque hacia allá vamos todos. Así es, La todos idea llegamos es a que ese tengamos momento.
por favor, que tengamos un proceso de envejecimiento digno, no estando enfermas, ni sin energía, ni poder caminar. Entonces, el imperio de la salud es importante, pero es una respuesta también de cómo has venido trabajando lo demás. Y cierro diciéndote que al final la mejor medicina es la prevención. Entonces, si vemos desde la prevención tu imperio de la salud y no cuando ya estás con los achaques encima, estás trabajando conscientemente este cuarto imperio. Qué bien, mi querida Conchita, me ha encantado todo lo que nos has compartido, está buenísimo. Yo creo que nuestra audiencia va a estar feliz de escucharte. Cuéntales cómo te encuentran, redes sociales, página web, todo. Bueno, quiero que sigamos esta conversación si algo de lo que estuvimos aquí hablando con respecto a nuestros cuatro imperios resuena con ustedes. En Instagram me encuentran como Coach Conchita Figueroa. Para quienes prefieren tal vez una red un poco más formal, en LinkedIn estoy como María Conchita Figueroa y ahí también está la página de mi empresa, Paradigma B, donde justamente estoy hablando siempre de este nuevo paradigma de bienestar y cómo lo llevamos a las organizaciones. Así que por acá un placer conversar contigo, Hilda. Gracias como siempre por invitarme y generar estos diálogos súper interesantes. Genial, mi querida Conchita. Muchas gracias por compartirnos su experiencia y conocimientos. Un abrazo grande. Chao. Gracias, un abrazo. Chao, chao.